La entrevista de hoy llega a ustedes gracias a... Gracias, mis amigos, y este segmento llega a ustedes la entrevista central a nombre de ARS Segma, valorando vidas que enseñan. Llega el fin de semana y con ello llega época. Te invito a que me acompañe a esta alegría de fin de semana. En esta semana estaremos compartiendo las canciones de José Luis Perales, Yolandita Monge, el grupo Maná, que también ustedes nos lo solicitaron. Además, como siempre, el Rinconcito Quisqueyano, con las voces de aquellos que nacieron en este suelo y que definitivamente su canto nos contenta. Época es el espacio donde nosotros podemos encontrarnos, entrar en contacto con ese recuerdo, pero con el recuerdo grato y agradable. Muy bien, cada semana, cada sábado, 5 de la tarde, aquí en este canal se produce el programa Época, programa musical que ha llenado las expectativas del público y que cuenta con una legión de seguidores amplísima. Hoy con nosotros su productor y conductor, Ramón Valdés, aquí en el estudio. ¡Eso! Gracias. Privilegio. Distinguido. No, el privilegio es mío. ¿Te conoces a los Cibados? Y la distinción, pero El claro. papá de Wilson. Claro, Díaz. el papá de Wilson Wilson. Díaz. Doblemente, digamos, honrado. Gracias. Primero por la calidad del espacio que ustedes producen cada semana. Y luego porque me colocan en una categoría que siento que es inmerecida. No. La calidad de invitado que ustedes tienen. Hay Digo, mérito. bueno, espérate. No, Ahí hay mérito. Tiene su rengueñengue, ¿no? Cuánta nostalgia con época. Sí, claro, Escuché a Blanca Iris Villafañe, Sí, que yo no sabía que Blanca Iris Villafañe era negra, y Toña la Negra era blanca. Era blanca. Hay un cruce ahí, ¿no? Hay un Sí, cruce. Ramón, precisamente, ¿cómo surge el concepto de época? Porque la verdad es que cuando yo vine aquí por primera vez al canal y me topo con esta escenografía que tenía hace un tiempo y esa manera de tú conectar con el público me pareció realmente impresionante. Mira, eso fue, digamos, sin ninguna planificación, en función de que nosotros realizábamos o seguimos realizando el espacio El Matinal y una Correcto. revista, digamos, informativa que teníamos, también un diarismo televisivo, pero eran temas políticos, sociales. Uno, sobre todo en el diarismo, en El Matinal, maneja mucho la información, que definitivamente quizás por un morbo, las noticias no son las más halagüeñas, Correcto. o lo que se promueve. Entonces, un día nos juntamos los conductores y dijimos, vamos a hacer un programa, pero vamos a hacer un espacio que no tenga que ver con la cotidianidad, Con política, con con nada de política. Vamos, entonces, sorteamos, vamos a poner video. Digo, bueno, pero vamos a hacerlo, pero yo siento que debemos buscar una línea, no colocar video por video, porque eso la gente, inclusive ahora con la capacidad de la red, la baja. Haría lo mismo. O sea, vamos a pasar nuevamente por el pasado, pero a ser partícipe, digamos, a disfrutar 2 veces de la experiencia y hacer contacto inclusive con aquellos que no vivieron la época. Claro. Y yo pienso que ahí el programa, desde la primera vez que salió, la primera conexión la hicimos con el propietario del canal, que nos llamó, era 1 hora, y dijo, no, ese programa no debe ser 1 hora, 2 horas, la misma entrega. El doctor Burro, sí. Y también lo hacemos también en diferido, o sea que el programa es una especie como del fin de semana, en el sentido de que lo producimos en vivo los sábados a las 5, se retransmite a las 10 de la noche el sábado y el domingo. Y definitivamente ha habido una recepción. Sí, una conexión, como te digo, un caso fortuito, yo pienso que las cosas se dan así. Exacto.
Y nada. Y un momento que el público anda buscando cosas diferentes. No, Ya. pero con tanta carosidad y tanto reggaetón y tanta bajeza, tanta para la palabra, es un oxígeno. Ya además de que hay programas, digamos, en esa corriente que tratan un tema, un género. Sí, correcto. O el merengue, o la salsa. Exacto. Este no. Este todo lo que es música popular. Es un chafán musical. Efectivamente, un chofán Un musical. chofán musical. O sea, hay desde hasta crossover, o sea, con un tema, digamos, siempre de éxito. Por ejemplo, en el crossover usamos un Michael Jackson, los Bee Gees, o sea, de esos temas que la gente de que lo escucha le trae Conecta, nostalgia, una vez, conecta. Tema con rengueñengue. Efectivamente. Sí, sí, sí. Oye, Ramón, Sí. ¿no se te ha ocurrido la idea de en el mismo programa tenéis un día un Leonardo Paniagua, Un invitado. una gente de esa época, José Sí. Manuel Calderón? Claro, Sí, claro. Cedillo No, Paredes. Definitivamente. Hemos colocado, por ejemplo, hay un bloque que es el Rinconcito Quisqueyano, donde colocamos precisamente ese tipo de figuras, Guandulito, Pero tú lo vas a Leonardo hacer- Paniagua. No, si vos se refiere a traerlo. Que personalmente. venga. No. Definitivamente Sería un palo. sería Claro. un palo. Además, Sí. hay otro con el cual también una forma de documentar a la Sí. gente con el producto. Por ahí, nosotros- por ahí anda Esteban Mariano, que incluso es de la zona. Sería un palo. Edilio Paredes, que también me es parece por acá. muy... Edilio Paredes. El propio La personaje. anoto y la sumo. Sí, Muy interesante, claro. evidentemente. Un palo. Sí, pero sin duda que el público está disfrutando de un buen programa. La gente puede llamar, pedir sus canciones. Efectivamente, puede lo que comprarse. hacemos como hacemos la reserva, abrimos el espacio y de las peticiones la tomamos en cuenta para la siguiente, digamos, próxima entrega. ¿Cuántos años lleva el programa al aire ya? Ya el programa lleva más de 3 años, 4 años. Qué bien. Ah, pero empezamos casi Casi juntos. juntos. Sí. Wow. Qué bueno. No, la verdad que es un gran programa y invito a los televidentes a que disfruten cada sábado aquí en TNI a las 5 de la Gracias. tarde y en la noche a las 10. Así es. Y también el domingo. Como me pasa en el caso nuestro. Fíjense que ustedes hacen un programa que tiene esa característica, o sea, un programa deportes y más. El deporte no enemista con nadie. No. Yo pienso que Armoniza. armoniza. Sí. Y El humor también. Efectivamente. Y el humor, que yo siempre he dicho que el humor es una terapia para el sano. Claro. Porque las sociedades, fíjate que te tienen que valer. A veces tú te preguntas, muy a propósito del tema del humor, tú te preguntas, ¿y por qué en las sociedades le pagan tanto a los deportistas, le pagan tanto al entretenimiento? Y es que definitivamente sin eso La terapia. la gente se vuelve loco. Ay, sí. Fíjate que inclusive tiene la alternativa de la recreación sana o irse lamentablemente a través de los vicios. Correcto. Entonces, es mucho mejor. En el humor tiene esa característica. Es arte que yo siento que sirve de terapia, pero es para el salud, sano. es Es saludable. es saludable. Es saludable. Y a tu papá, y debo decirlo de forma pública, yo tengo al padre de él en la categoría de esos humoristas, Al hijo de él. a su hijo, A Wilson perdón, Díaz. a Wilson Díaz. No lo soporto. Bueno. No lo soporto. Pues mira. Yo lo hice gente. Sí. Y no me habla. Así no los hijos, algunos. Sí. Ingratos. Claro, lo tengo en la categoría de esos, digamos, humoristas dominicanos, Freddy Veragoico, un ícono, Milton Peláez o Luisito Martí. Fíjate que te hablo de 3 que tienen su digamos, su característica, su impronta, Así es. pero tienen algo en común: humor inteligente y decente. Correcto. Yo pienso que Wow. ahí usted entra en esa categoría, Gracias. hermano. Digo, Hablaré con Tu él. hermano, Hablaré tu con hermano, él. tu sí. hijo, tu hijo, Sí, tu no, hijo. porque es que a veces ni siquiera me coge la llamada. Es increíble. Valdés, sí. que además es un gran comunicador y, como bien dice, conductor del programa matinal que se produce aquí todos los días. Y que este es un país, Ramón, donde las noticias se producen a diario por cantidades industriales, ¿verdad? En el caso del matinal, ustedes fundamentalmente analizan los temas de actualidad, del día a día, o también llevan invitados y pueden analizar. correcto, esa es muy buena, Carlos, que no es una cuestión de bombos contra bombos, porque efectivamente tu trabajo, te lo he dicho de manera, digamos, discreta entre nosotros, que es de los espacios que uno se sienta a verlo y a disfrutar, porque realmente trabaja con muchísimo respeto a ese público, Así es. trata de llevar un buen producto y de verdad que me siento muy agradecido
no te imaginas, por esta invitación, por tenerme, digamos, en ese grupo, Sí, lógico. digamos, de gente Se lo selecta. merece. Mira, en relación al matinal, evidentemente que es un programa que trabaja la noticia del día a día, Correcto. en todo el sentido, tanto la local como la internacional, y también tratamos de producir noticias desde invitados políticos, fundamentalmente economistas, y digamos todo lo que pueda ser de interés y pueda servir de aporte. Yo pienso que es un fuerte también de la revista, Exacto. sobre todo porque en esa hora es un horario muy competitivo. Ahí están Bastante. Todo el mundo. todo el Bien, mundo. Entonces yo terrible. siempre he dicho, mira, este tiene la ventaja de que se repite muchas veces. Exacto. Pero definitivamente el que no lo ve en su tiempo lo puede ver en diferido. Pero la verdad es que la calidad del buen invitado, del político del momento, Claro. Funcionario. funcionarios, Ayuda bastante. la Sí. respuesta, el balance, digamos, de la oposición, que siempre en democracia importante. es bueno tener Claro. una oposición responsable y activa, un contrapeso, porque eso sirve exactamente. para que el que esté dirigiendo no se desboque. Exactamente. Ahí veo a Hugo Gómez picando. Ah, sí, sí. Está picando ahí. Sí. Sí. Oye, Ramón, Sí. quiero preguntarte a nivel de político, ¿cómo siente la provincia? ¿Cómo va esto? ¿Cuál es la tendencia últimamente? Que ya las elecciones, los años vuelan. ¿Esto está ahí ya? Efectivamente. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo está todo? Tú sabes que ahora los partidos políticos, y esto como consecuencia de la ley Cuidado con electoral, si va, es ganchoso. no, yo lo sé, Peligroso. por ahí viene. Lo que quiero decir es que los partidos están compelidos y deben de estar compelidos. Pelota, deporte Religión. y política, Lo amarran. los Eso, 4 años, aquí eso no hay es. receso. Sí. En ese sentido, ya hay manifestaciones, por ejemplo, el principal partido, digamos, de oposición a partir del resultado de las pasadas elecciones, Sí. el FUPO, la Fuerza del Pueblo, ya tiene 2 candidatos visibles, Leonel Fernández y su hijo. El padre y el hijo. El padre y el hijo. Sí. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, creo que está haciendo un ejercicio interesante de tratar de establecer un candidato. Han sacado al penco de repente. No, claro, Estaba guardado. que le hace falta un producto candidato a través del cual se aglutinen toda la organización. Que por cierto, Francisco Javier había dicho que si le imponían el penco iba a haber problemas. O sea que Así, ahí sí. se espera una crisis Ya, en el PLD. aunque vi que Abel, muy a propósito de candidato, que en principio había dicho que no iba a participar, sin embargo ya se inscribió Ya tú y ves. dice que va a entrar al ruedo. En el caso del partido, el PRM, tiene, digamos, una ventaja relativa en función de que es el partido de gobierno. Oficial, claro. Y además, otro elemento, un escenario nuevo en el sentido de que vemos en el partido oficial que su gobernante, o sea, el candidato, el presidente de la Actual. República, líder fundamental de ese partido, él mismo dijo, no, ya yo no voy. No, se puso De un manera candado. que le deja la cancha abierta Sí. a todos ellos, que eso siempre históricamente fue una dificultad de los partidos, Sí. que cuando estaba en el gobierno, el que estaba presidiendo no le quería abrir paso a nadie. El presidente Abinader sienta un precedente con una decisión de ese Efectivamente. tipo. Eso nunca había Sí, ocurrido en el y país. en ese sentido hay candidatos visibles, David Collado de Turismo, Carolina, que ya por la estirpe, digamos, de sus familiares, la vicepresidenta, que ha tenido un muy buen desempeño, independientemente Sí, de que claro. ha sido una funcionaria electa, pero ha actuado, digamos, en las responsabilidades que le ha asignado el presidente muy correctamente. Ha resolvido. Ya, el caso de... sí, Ha resolvido. sí, sí. Y el caso de otros candidatos, como el caso del doctor Guido Gómez Mazara, Sí. que desde el punto de vista, digamos, de la formación... Saludos la para el doctor preparación, Guido. saludos, Estamos esperando todavía la entrevista. Sí, exacto. Yo pienso que tiene la formación y la preparación, porque también, una frase que se la voy a robar al propio Guido, hay mucha gente con faltas que hablan con faltas ortográficas, sí. que tienen aspiraciones presidenciales. Eso es verdad. Sí, sí. Mucho macaco. Sí. Guido muy profundo. Sí. El mío Balaguer. Ya. Todo el tiempo yo he Sí. votado por Balaguer. Ya. La reforma Ramón, agraria. Que quiero volver atrás, Sí. porque lo que hizo el presidente Luis Abinader, con él mismo colocarse un candado, Sí. un hombre joven, en plenitud Sí. del ejercicio político, ya él mismo se ha quitado esa posibilidad.
claro, a menos de que en el futuro pudieran haber cambios Sí. en esa legislación, pero para ti que eres un hombre de experiencia política, ¿cómo tú evalúas esa decisión del presidente cuando, como decíamos anteriormente, eso no ocurría en ningún momento, todo lo contrario? Quien estaba ahí pretendía perpetuarse en el poder, Eterno. partiendo de que era justamente la figura del momento. Mira, yo siento que eso no ha sido ponderado en su justa dimensión. Así es. Número uno, hay una serie de variables. Bueno, desde el nacimiento de la República y la primera Constitución de San Cristóbal, en 1844, 9 años después hubo un toque a esa Constitución por parte de Santana con el propósito de perpetuarse. A partir de ahí, los incidentes o dificultades que hemos tenido en periodos electorales ha sido por el deseo del primer mandatario De prolongarse. perpetuarse, claro. Los años que hemos tenido, sobre todo para darnos una Junta Central Electoral creíble, que siempre hay dificultad, ustedes recuerdan la época del reparto, tú pones 2 jueces, yo pongo 2, y el que manda se queda con la mayor mayoría. parte. O sea, Claro. todas esas dificultades es a partir de las aspiraciones del presidente de turno. Correcto. Entonces, fíjate que ya sin esa aspiración, ese aspecto queda despejado. Así Podemos tener una Junta Central Electoral que complaca a los demás porque el primer mandatario no aspira. Exacto. Eso es un elemento. Otro elemento, el que señalaba, las aspiraciones. O sea, ¿cuántos años, por ejemplo, por hablar de los últimos, después del ajusticiamiento de Trujillo, del 61 para acá, hablamos de 64, 65 años para acá? ¿Cuántos presidentes hemos tenido? Oye, un número muy limitado. Sí, eso es. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando contamos, Balaguer, 20 años, Sí. Leonel, 12 años, Danilo, 8 8 años. Porque no había espacio para la El relevo emergencia. generacional. Ahora, cuando ya tú digas 2 periodos y nunca más, tú estás Exacto. oxigenando y estás Claro. Y permitiendo un país que con tanto talento. con tanto talento. Demasiada Entonces, gente eso es verdad. buena. de manera que, y eso, Luis pasa la historia, definitivamente. Luis pasa la historia, además de que lo hizo en un momento en que fue aprobado por la sociedad mediante un proceso electoral que gana en primera vuelta. Y eso, históricamente, lo que ha producido es que cuando un presidente se siente No, pero valorado por la sociedad, dice, se de queda. aquí, sí, no, acuérdate aquella consigna, hasta que respire, que nadie aspire. Sí. El predestinado. El predestinado. Imagínate tú, Entonces, con una aprobación así. Claro, yo siento que la democracia se fortalece. Sin dudas. Y el sistema de partido se fortalece con esa acción de desprendimiento, pero que fortalece la democracia. Aunque también esa decisión fue criticada porque entendieron que fue a destiempo. Sí. Y eso desató unos demonios que tú el que tenía cédula se creyó que podía ser aspirante. Sí. También fue criticado en ese aspecto. ¿Y qué usted opina de 50 más 1? ¿Debe mantenerse? Bueno, el 50 más 1, todo el mundo ya, bueno, la gran mayoría de gente y sobre todo la gente que labora y trabaja en la parte social y política, Han sabe amenazado con quitarlo. sí, que el 50 más 1 fue hasta cierto punto un engaño al doctor José Francisco Exacto. Peña Gómez, porque Una manera de evitar que llegara. el acuerdo era 45. O sea, que una mayoría ostensible, pero bueno, el 50 más 1, El tigraje de Balaguer fue demasiado sí, fuerte. sin embargo, el 50 más 1, si uno hace una observación histórica, no ha representado No, ninguna dificultad. siempre ha sido Fíjate así. que en todos los procesos electorales, salvo el de Peña Gómez, ha habido dificultad. Pero siempre Se gana en los primera vuelta. procesos electorales se han decidido en primera vuelta. O Eso sea, es. eso no ha sido un trauma. Todo lo contrario, yo pienso que definitivamente se debe dejar una mayoría, quizá reducirla un poco más. Están diciendo que es como muy forzado. Efectivamente, reducirla un poco más, digamos. Sobre a todo un tomando en cuenta 45. la abstención de los últimos procesos. Efectivamente, Que ahí efectivamente. se nota pero, ya un nivel de... pero un de dejadez. 45% yo veo ostensible para que no haya que ir a una segunda vuelta. Sí. Pero esto también, fíjate que quitar la mayoría simple y ganar solamente por un voto ha forzado a los partidos políticos que sean menos ríspidos respecto a la confrontación, porque dice, espérate que yo mañana lo puedo necesitar, Eso es entonces verdad. tengo que tener cuidado. Entonces, Exactamente. el 50 más 1 Ha equilibrado. ha equilibrado esa Hay que situación. manejarlo. Sí, Ramón, sí. el mundo
está atravesando por unos acontecimientos que nadie imaginaba. Luego de la pandemia, que ha sido quizás el acontecimiento de mayor impacto a la economía y en cuanto a la convivencia humana, de repente nos encontramos con una serie de guerras que se han estado suscitando en el Medio Oriente y demás, pero sobre todo la más reciente, el caso Irán. ¿Qué valoración tú le das a esta situación y cuáles son las perspectivas con relación a si va a finalizar muy pronto o si se va a extender en el tiempo? Sí, tú sabes que el tema de Medio Oriente es muy complejo. Sí. Complejo precisamente porque es un tema religioso, histórico, y definitivamente hay una alianza, digamos, estratégica entre Estados Unidos e Israel. Hay superpotencias. Hay un madriaje ahí. Efectivamente, digamos porque tienen intereses en común. En el correcto. caso de Israel, su archienemigo, o sea, el gobierno, porque históricamente Irán fue un aliado de Israel, históricamente, que era la antigua Persia. Recuerda que definitivamente los libros inclusive bíblicos como el de Esther, los libros de profetas menores, relatan científico el hombre. Relatan episodios que se dieron. El Corán. El Corán, efectivamente. Entonces, hay un interés. Ahora, a partir de 1979, cuando la Ayatollah se constituye, desconocen inclusive a Israel como Estado, y definitivamente su intención, fíjate, es desconocer el Estado de Israel. De la misma manera, Israel lo ha sitiado porque ha habido confrontación. Correcto. Ahora, en ese escenario que se da, hay naciones como China Oriental, los rusos que han sido y son aliados de Irán. Todo el tiempo. Pues, ¿qué ocurre? Sin lugar a duda, el poder armamentístico, tanto de Estados Unidos como la inteligencia y el poder bélico de Israel, no cabe duda de que Irán no tiene capacidad para poder resistir. Ellos ha mostrado todo lo contrario. Ahora, no, eso dice la gente, pero ciertamente la capacidad es avasallante, es mucho a poco. Ahora, ¿qué ocurre? Irán tiene la alianza de los rusos, pero al mismo tiempo de los chinos. Y fíjate que, por ejemplo, el presidente Trump le pide el auxilio a la OTAN y la OTAN se reserva. Sí. Le pide el auxilio, digamos, o la identificación con, digamos, su iniciativa a la Unión Europea. También se resienten. Ni los orientales ni los rusos. Porque tú dirías, si hay intereses en común, e inclusive por el estrecho del Hormuz, fíjate que el 20% de toda la energía, pero el 80% es la que va a China, a la India y a la Rusia. O sea, que lo más dificultado con lo más afectado con esa dificultad son ellos. ¿Y por qué no se solidarizan? Bueno, porque darle ganancia de causa en esa lucha a Israel y a Estados Unidos es reconocer que Estados Unidos alcance, digamos, el monopolio o la condición que tenía anteriormente. Entonces, por eso es que es muy, muy complejo. Ahora, yo pienso que por la salud, digamos, del mundo, la inteligencia, la sensatez debe premiar, porque definitivamente a ninguno nos conviene que ese proceso se dilate en el tiempo. Desde el punto económico es irresistible, ya mismo aquí ya lo sentimos. Fíjate que se habla de el movimiento que tiene digamos el petróleo, la energía, los combustibles, de manera que yo pienso que en ese sentido lo inteligente y sensato es que todas las partes convengan en buscarle una salida, digamos, negociable. Para el minuto nos queda solamente 2028. ¿El PRM conserva el poder? Mira, el PRM, si actúa con inteligencia, tiene muchas posibilidades. Primero, yo pienso que ellos están combinados
a realizar un proceso de remoción de sus autoridades de forma democrática, en el que la decisión fundamental venga desde su base, Muy bien. su base política. Y evidentemente creo que la dificultad de la oposición es la división. Todavía, tanto los dos partidos fundamentales, Sí, sí. hablamos del PLD y la Fuerza del Pueblo, tienen una ficción, o sea, una digamos, diferencia tan marcada y tan profunda, sobre Sí. todo entre los líderes fundamentales, Así es, así Leonel es. Fernández y Danilo Medina, que creo que si no superan esa Es casi dificultad, imposible, ¿no? es casi imposible que puedan desplazar del poder al Partido Revolucionario Moderno. Bueno, señores, hemos estado conversando esta mañana con el destacado comunicador Ramón Valdés, quien además del productor del programa Época, que se transmite aquí todos los sábados 5 de la tarde, para que usted escuche música de calidad, de la buena, de siempre. Es también un importante conocedor de los temas políticos, tanto nacionales como internacionales. El tiempo siempre es corto en televisión Sí, no, y tendremos que invitar a Ramón a una segunda parte, ¿verdad? Ya. Para seguir analizando todos estos temas. Mientras tanto, don Cibao le tiene algo para usted. Ya. Tenemos a Ramón Baidé, que no es Eide Chavo. Es del staff y lo alabo por su estilo y sensatez. Y también por la honradez, su entrega y capacidad, que enfrentan con la verdad los temas de la nación. Un periodista de acción, de época y eternidad. ¡Eso! ¿Qué le parece? Wow, no. Ya, Muy fuerte, no, una estrella. Vamos, Gracias, de verdad. finalmente ya estamos en Semana Santa. Sí. Un mensaje a la sociedad en este momento en que la gente comienza a volverse loco, ¿no? Sí, yo quiero ser, digamos, breve, sucinto, pero reiterar, por ejemplo, que Semana Santa es un momento de reflexión, es la celebración de la muerte y resurrección del Hijo del Hombre, o sea, de Dios en rescate por la humanidad. Tradicionalmente, y hace muchos años, era una época para encontrarnos con nuestros familiares, aprovechar el asueto y correcto. viajar. Uno sabe que eso se ha modificado. Totalmente. Ha cambiado bastante, es como si fuera una fiesta más bien de la carne o el Sí, carnaval sí. y no espiritual. De manera que mi mensaje es ese. Usemos este espacio y este tiempo para reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, para reconciliarnos y definitivamente para hacer el bien. Muy bien, señores, a ustedes gracias por estar en sintonía con nosotros, recordando que este programa mañana a las 8 de la noche podrán verlo transmitido por acá por TNI y también a partir del lunes en nuestro canal de YouTube, la entrevista con Ramón Valdés. Don Cibao. Con este mensaje te despido, no seas inoportuno. Con el canal 51 lo pasa más divertido. Hasta la próxima. ¡Feliz Semana Santa! Habichuelas con dulce.